Como se estaba comentando, ya el cerco ruso se estaba cerrando, juntando la pinza norte y la pinza sur en las cercanías del río Don, de tal forma que se iba a dejar acorralado al sexto ejército alemán en Stalingrado y las tropas alemanes se apresuraban por cruzar el río Don y resguardarse en la ciudad de Stalin. De tal manera que muchos hospitales de campaña fueron abandonados o, como decían los mismos testigos, cuando se tenían las noticias de que los soldados del Ejército Rojo iban a llegar a las inmediaciones de estos hospitales, el ambiente parecía de pollos degollados, corriendo todos de un lado para otro, en total desorganización, y algunos heridos se aventaron a caminar en la intemperie, considerando las altas probabilidades de muerte bajo un ambiente de 19 grados centígrados bajo cero. Es así como llegamos a total derrumbe de las defensas del sexto ejército, es decir, de sus flancos norte y sus flancos sur, que como habíamos mencionado en otro de los videos, habían quedado gran parte de estos flancos resguardado por las tropas rumanas, y el derrumbe de estos fue achacado por los comandantes alemanes directamente hacia los soldados del ejército rumano, lo cual afectó gravemente las relaciones entre los aliados. De hecho, Hitler recriminó el que hayan caído estos flancos al dictador rumano Antonescu. Este se repitió, pero ya quedó bastante herida la relación. De tal manera que a pesar de que se hayan llevado muy mal en ese momento ambos dictadores, sabían que tarde o temprano tenían que arreglar la situación y recomponer los lazos entre los soldados de ambos ejércitos. De hecho, se dio una orden del cuartel general del Führer en esa primera y segunda semana de diciembre de 1942, en la cual se decía que debían tratar a sus aliados de la mejor forma posible y no ser cortantes con ellos. Además, hay que considerar el hecho de que los rumanos hicieron todo lo que su mala armamento, su falta de tanques, su falta de material antitanques les permitió hacer, y unos fueron heridos y muertos de una forma bueno, mientras ellos llevaban a cabo una defensa de la forma más valerosa posible. Así que en sí, la recriminación de muchos alemanes hacia sus aliados, como se había mencionado, resultó un tanto injusta. Es así como llegamos a la situación en la cual ya un sexto ejército totalmente rodeado no tenía ninguna posibilidad de poder sobrevivir el invierno. Para ello hubiera sido necesario que alrededor de 700 toneladas diarias de armamento y combustible hubieran sido entregadas por vía aérea, aunque claro, esto no era posible bajo el número de aviones, de aviones de carga con los cuales contaba la Luftwaffe. Se calculaba que a lo mucho, pero ya exagerado, se podrían entregar 350 toneladas de comida y combustible para tanques y motocicletas y unidades blindadas. De no conseguir eso, si el clima fuera bueno, si los aviones de la Luftwaffe no fueran derribados por el fuego antiaéreo soviético, por los cazas soviéticos, lo cual resultaba evidentemente imposible. De tal forma que tan solo en una de esas primeras semanas, cuando se empezó el suministro aéreo, apenas si se entregaron en toda una de esas semanas, 350 toneladas de alimento y combustibles, por lo cual las raciones de los soldados tuvieron que ser disminuidas al mínimo. Y hubo ocasiones en las que algunos comandantes ingenuamente ya habían ahorrado raciones de comida para sus tropas, con el fin de tenerlas en reserva para los tiempos peores. Pero ¿qué pasó cuando la Dirección General del Sexto Ejército dijo que todos los soldados, no importa que algunas unidades hubieran ahorrado comida, ahora iban a tener que comer en la misma forma? Es decir, algunas unidades cuyos soldados ya estaban hambrientos para administrar la comida, en realidad no pudieron cosechar los frutos de su esfuerzo al aguantarse el hambre, porque ahora todos iban a tener la misma cantidad de suministros de comida. Eso fue la verdad terrible. Entonces tenemos esta situación en la cual nadie se quería hacer cargo. Una vez de que el cerco se cerró, nadie quería hacerse responsable de haber cometido la equivocación de no haber atacado al flanco sur y al flanco norte, como algunos proponían, con el fin de no permitir que el cerco ruso se llevara a cabo y, y, y de esta forma haber tenido una ruta de escape en dado caso de que el Führer Adolf Hitler hubiera entrado en razón y hubiera aceptado la idea de muchos de sus generales, en las cuales le estaban pidiendo que o diera la orden de que el sexto ejército se retirara. Pero Hitler era muy orgulloso,
de tal manera que no iba a permitir que el sexto ejército se retirara y lo iba a dejar ahí lo más que se pudiera aguantar, bajo la irresponsable idea de que efectivamente las tropas del sexto ejército iban a poder ser suministradas vía aérea, aunado al hecho de que el muy patán y muy sin palabra de Hermann Göring le había asegurado al Führer, aunque el mismo Reichsführer del aire sabía muy bien que esto no era cierto, le había asegurado a Hitler que iba a poder suministrar todo lo que necesitaban las tropas del sexto ejército para poder resistir ese invierno. Había algo que evidentemente no fue así y que de hecho cuando ya se estaba llevando a cabo la operación del puente aéreo, Göring lo primero que hizo fue irse a dar unas buenas fiestas en París. Era una persona totalmente irresponsable. Entonces llegamos a esta situación. El superior del general Paulus, que era el encargado del sexto ejército alemán, bueno, el superior de Paulus, el general von Manstein, sabía muy bien que el sexto ejército no iba a poder resistir, que lo que más se podía hacer era intentar hacer un rescate para que el sexto ejército pudiera huir. Y Manstein tenía la esperanza de que Hitler entrara en razón y permitiera esta huida al sexto ejército, de tal forma que empezó a ponerse manos a la obra y diseñó la operación Tormenta de Invierno, con el fin de abrir el cerco soviético sobre el sexto ejército, y también diseñó la siguiente operación, la siguiente fase, que sería la Operación Trueno, para poder permitir que el sexto ejército huyera de Stalingrado. Se encontraba Manstein llevando a cabo estas tareas, dando estos arreglos, mientras que en el cuartel general del comandante del sexto ejército, él se encontraba discutiendo con sus allegados, especialmente con el general Schmidt. Hay que decir que el general Schmidt era un nazi convencido, por lo tanto, él estaba seguro en cada una de las promesas del Führer, que ya estaba ocupándose de los arreglos necesarios para que el sexto ejército sobreviviera, o que en dado caso ya se estaba preparando un rescate hacia este cuerpo del ejército alemán, que de hecho era la unidad de combate más grande con la cual contaba la Wehrmacht. No sé, los generales, por lo tanto, pensaban que, aún los generales antinazis del ejército alemán pensaban que el Führer no se podía dar el lujo de perder esta enorme fuerza de combate. Tenemos esta situación donde Manstein envió a su oficial de enlace, el mayor Eismann, a informar a Paulus que efectivamente iba a tratar de rescatar al sexto ejército alemán abriendo el cerco. Aunque aquí es muy curioso darnos cuenta de que Manstein no fue por sí mismo, no voló por sí mismo al Kessel, en este caso al referirme a Kessel me refiero al embolsamiento que se estaba llevando a cabo sobre el sexto ejército alemán. Bueno, Manstein no fue personalmente a hablar con Paulus. Esto denota de que no quería exponerse de una forma tan evidente y no quería tomar, por lo tanto, una responsabilidad tan grande como el hecho de asegurar que efectivamente iba a poder rescatar al sexto ejército. Es decir, el hecho de no comprometerse lo libraría en un futuro y le permitiría exponer que él hizo todo lo que pudo por ayudar a Paulus, pero que simplemente las circunstancias no se llevaron a cabo, como de hecho lo hizo cuando escribió sus memorias y trató de desligarse de todo asunto relacionado con la pérdida del sexto ejército alemán. De hecho, a muchos les hubiera gustado que Manstein se hubiera rebelado a Hitler, hubiera llevado a cabo una operación de rescate exitosa y hubieran de esta forma rescatado esta enorme formación de combate del ejército alemán. Pero Manstein no era así, era un hombre muy dado a arriesgarse de esta forma, ni menos de desobedecer al Führer. De esta forma frustraba muchos sueños que tenían altos oficiales de que Manstein, que de hecho era pariente del presidente Hindenburg, pudiera ser aquel comandante que se rebelara al Führer, tomara el gobierno y así acabara con la posible caída que iba a tener el gobierno alemán ante el hecho de que ya no podía llevar a cabo una situación de guerra tan extenuante como la que se estaba desarrollando en todos los frentes. Hay que recordar que Rommel acababa de ser vencido en el Alamein
El sexto ejército, como ya lo hemos mencionado, estaba rodeado y los Estados Unidos, siendo la primera potencia económica e industrial del mundo, estaban suministrando importante material bélico tanto a la Gran Bretaña como a la Unión Soviética. Entonces muchos generales hubieran soñado con que un general tan audaz, tan inteligente, con tanta popularidad como Manstein, se hubiera revelado al Führer y hubiera tomado su lugar. Pero Manstein lo se decepcionó y nunca quiso tomar riesgos como estos. A lo mucho, como ya había mencionado, mandó al mayor Eichmann a hablar con Paulus para de alguna forma asegurarle que iba a rescatar al sexto ejército, pero el hecho de no hacerlo personalmente lo desligaba un poco de el fracaso que pudiera tener esta operación de rescate, esta operación de abrir el cerco, la llamada tormenta de invierno, y una posible operación de rescate en una fase posterior, si la anterior hubiera tenido éxito, que era la operación Trueno, una vez que el Führer hubiera dado el permiso para que el sexto ejército se retirara. Entonces ya llegamos a esta situación por la cual precisamente también el ejército soviético se estaba preparando por si acaso los alemanes querían llevar a cabo la liberación del sexto ejército alemán. Como le habían sugerido a Stalin, lo mejor era llevar a cabo una pequeña operación. ¿Y por qué digo pequeña operación? Porque realmente Stalin ambicionaba una operación enorme. De hecho, Stalin consideraba a la operación Urano, la que se llevó a cabo para embolsar al sexto ejército alemán y producir el Kessel de Stalingrado, era realmente para él una operación más pequeña englobada en una operación más grande, la operación Saturno, que iba a cortarle toda la salida al grupo de ejércitos A del sexto ejército alemán, provocando la pérdida de todo el grupo de ejército sur alemán, lo cual hubiera sido una pérdida catastrófica para Alemania, lo cual hubiera obligado al Reich a estar en la defensiva en los siguientes años, e inclusive la Segunda Guerra Mundial se pudo haber terminado a mediados de 1944 si la operación Saturno hubiera sido realizada y hubiera sido exitosa. Pero realmente esta operación era tan ambiciosa que los principales generales de Stalin, como lo era Zhukov, Vasilevsky, le hicieron ver a Stalin que no era posible llevar a cabo un aislamiento del grupo de ejércitos alemán, es decir, destruir todo el grupo de ejércitos sur del ejército alemán, demasiado ambiciosa y poco realizable. En vez de eso, le propusieron a Stalin que llevara a cabo la operación Pequeño Saturno para poder evitar que algún ejército como el ejército del general von Manstein pudiera hacer un rescate del sexto ejército de Paulus. Con este objetivo se empezaron a hacer numerosos ataques en dirección al Don, con el fin de evitar de que las fuerzas de Manstein se acercaran al Kessel de Stalingrado. Esto resultó altamente efectivo. Pero hay que decir que el fuego de los cañones, el fuego de artillería, de los encontronazos que estaba teniendo la operación Pequeño Saturno con el destacado alemán que quería acercarse al Kessel de Stalingrado, ilusionó a los alemanes. Tomen en cuenta que muchos soldados alemanes que estaban en el sitio de Stalingrado eran fervientes admiradores y seguidores de Adolf Hitler. De tal forma que cuando escucharon la promesa del Führer de que los iba a rescatar, ellos no perdieron la fe, a pesar del hambre que sentían, el cansancio, el estrés, el no poder dormir de forma correcta, que los piojos se los estaban comiendo, que los piojos casi se los estaban comiendo, picándolos en todo momento, el ardor que sentían, el frío que sentían, ni siquiera tenían ropa para poderse cubrir ante este impetuoso invierno. El hecho de que tenían la promesa del Führer que los rescataría, los animaba a seguir hacia adelante, seguir peleando, seguir resistiendo. Entonces, cuando empezaron a oír el fuego de artillería, los cañonazos a la distancia, muchos se ilusionaron porque pensaron que efectivamente las tropas del general Manstein ya venían a salvarlos. Hubo una ocasión en la cual uno de los comandantes iba pasando por estas zonas y uno de sus soldados que estaba oyendo ilusionadamente este fuego de artillería volteó y le dijo: mire, general, vienen por nosotros, viene el general Manstein a rescatarnos. Bien, el general sabía que esto era poco realizable y el hecho lo consternó bastante. Entonces tenemos como los soldados alemanes estaban resistiendo de una forma fanática, heroica o un tanto loca. Y es así como vamos a dar una descripción mucho más detallada de lo que ocurrió bajo este intento de rescate de Manstein en próximos videos. Nos quedamos en este punto. Nos vemos. Hasta pronto.